Listo. Entonces, verán, una de las razones por las que hay estas diferencias, sobre todo entre países que tienen economías fuertes, se fundamenta muchísimo en la persona y se fundamenta muchísimo en las teorías de Adam Smith, como les decía. Entonces, una de las razones por las que países con economías fuertes como Alemania o Japón, por ejemplo, han salido adelante, han sido una, el apoyo del gobierno y otra, el apoyo de las personas a su gobierno. Eso es algo que no pasa aquí y es porque nosotros tenemos este cierto apego con el paternalismo, con el Estado, que es un problema. ¿Qué es lo que pasó en Alemania? Les tomó más de 35 años reconstruir su país después de la Segunda Guerra Mundial. Pero ¿qué era lo que pasaba allá? Lo que pasó allá es que la gente decía, bueno, mi país me necesita ahorita, yo no necesito de mi país. Entonces ellos arrimaban el hombro para construir su ciudad, pagaban impuestos altísimos, tenían costos de vida extremadamente complicados, pero a la final que ellos crecieron como economía porque el pueblo apoyó al país. Aquí nosotros estamos esperando que el país nos apoye a nosotros. Entonces es un poco paradigmático, pero es una cuestión que estos países que les estoy mencionando, que tienen economía fuerte, casi siempre atravesaron por problemas muy, muy serios, como guerras que los devastaron o catástrofes que los aniquilaron, y eso fue un inicio de apoyo hacia su país. Obviamente también la cultura tiene mucho que ver. Nosotros somos un país muy corrupto, nosotros, todos nosotros. Yo también me incluyo porque en un momento también he cometido actos de corrupción, como por ejemplo, no sé, decirle a alguien que le doy $5 para que me ayude a sacar la copia de la cédula, etcétera, etcétera. Ese tipo de cosas son actos pequeñitos de corrupción que a la larga uno va transmitiendo a sus hijos. Yo afortunadamente, lo digo con toda seriedad, desde que soy padre, yo evito todo lo posible, si me van a multar, que me multe, si tengo que pagar impuestos, pago mis impuestos, no eludo los impuestos y este tipo de cosas porque quiero dejarles este ejemplo a mis hijos, no quiero que ellos continúen con esta línea de que tenemos que hacer todo por lo facilito, buscar siempre la ayuda, meternos en las filas, decirle a la persona, decirle a la persona que está en la cola del banco que lo espere, que va a hacer algo y después, ese tipo de cosas, aunque usted no lo crea, es corrupción. Corrupción es copiar en el examen. Esas cosas son corrupción. Y no es más corrupto el que robó $1.000.000 que el que roba un dólar. No, no. Todo es corrupción y todo ese tipo de cosas es una cuestión cultural. Y eso hace que nosotros, como nación, como sociedad, no crezcamos también. Miren, Estados Unidos, ellos tienen una cosa que son, hay cosas buenas, ¿no? No voy a decir que todo lo de Estados Unidos es malo. Por ejemplo, el sistema de salud es bueno. Yo me acuerdo que cuando nació mi bebé este mes salió en $38.600 el parto. Fue parto normal, pero tuve que pagar 9 días por estuvo en cuidados intensivos porque tenía su respiración irregular. Entonces tenía un seguro y al final creo que pagué, me parece, como $1.000 de todo eso. Y está bien, pues si tienes un seguro, eso te ayuda muchísimo. Pero si no tienes seguro, o sea, la atención no va a ser completa, no vas a tener medicina, es un desastre, ¿no? Entonces el tipo de salud puede que sean muy buenos allá, pero que la medicina sea tan cara, o sea, eso sí me parece a mí terrible, eso está mal. Y hay otras cosas buenas, hay sistemas sobre todo el sistema de educación superior es bueno, el sistema de educación básica, intermedia, lo que es el colegio, el equivalente al colegio, son muy malos, son pésimos de hecho. Y por eso que yo conocí todos estudiantes cuando yo era asistente de clases, yo conocí a estos estudiantes que eran muy brutos, la verdad, que, se lo juro, es que una cosa es contarle, otra cosa es que lo hubieran visto. Eran cosas sumamente básicas. Y yo he escuchado de mucha gente que me cuentan que han migrado a Estados Unidos aquí en Ecuador eran estudiantes de promedio a malos y van a Estados Unidos y son estudiantes buenísimos. Y es porque su sistema educativo inicial e intermedio es muy malo. Pero las universidades son muy buenas. Las universidades son muy buenas no precisamente porque todos los profesores que están allá son de Estados Unidos. Estos manes han tenido una visión muy, muy, pero muy pilas, que fue traer mentes brillantes o llevar mentes brillantes a Estados Unidos y luego asimilar sus conocimientos y su tecnología. Por ejemplo, eh, como siempre se me olvida el nombre
de, de la física, siempre ah, Albert Einstein. siempre se me olvida, si Albert Einstein, por ejemplo, él es alemán y él fue a dar clases allá, él estuvo en New Jersey, estuvo allá. Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas. Tesla, Nikola Tesla era italiano, también estuvo allá, y así podría mencionar un montón de gente. Entonces, lo que tienen de buenos ellos es la visión de que, bueno, nosotros no somos buenos en tal cosa, pues traigamos la gente que sí es buena en eso. Eso no hacemos nosotros, eso, nosotros somos muy egoístas en ese sentido y esperamos nosotros resolver todo sin ayuda de alguien externo que sí tenga el conocimiento. Eso es muy malo de nosotros. Pero también ellos ahorita están padeciendo ahorita porque tengo un amigo que es geofísico, Scott Samson, su papá fue un físico extremadamente famoso y muy pilas este físico, el doctor Samson. Él construía aparatos de lo que la imaginación de los físicos se les daba, ¿no? Que ya vamos a hablar de eso ahorita en la charla. Entonces los físicos imaginan cosas, hipotetizan cosas de lo que sucede en el universo, de cómo funciona el universo, y hay luego que probar esas hipótesis, ¿no? De su imaginación. Y este doctor Samson sabía hacer estos aparatos. La cuestión es que el doctor Samson no era estadounidense, él era también, él era escocés. Entonces, para que vean, casos como ese y así, les mencionaría un montón de cosas de eso, ¿no? Y ellos tienen mejor dicho, esa facultad o esa visión de, de tratar de tener a la gente más inteligente en Estados Unidos para que el país crezca. Ellos, les decía de mi amigo de Scott, él que es geofísico, él se queja muchísimo de que no hay estudiantes norteamericanos estudiando física en la Universidad de Syracuse, que es una universidad que está al nivel de Yale. O sea, ese nivel esa universidad es muy buena. Y él dice, no hay. Resulta que tuvieron estudiantes de posgrado, o sea, de maestría y doctorado, y recibieron carpetas. El año pasado fue eso. Recibieron, si mal no recuerdo, 75 carpetas para contratar 5 estudiantes de doctorado, de los cuales 4 eran norteamericanos, pero no de Estados Unidos, eran de Canadá. El resto eran hindúes y chinos, que son gente que son muy brillantes, son muy pilas, porque son gente muy enfocada. Por eso, que también tener claro eso, los chinos y los hindúes sobre todo son gente que se focaliza mucho a estudiar, no es que sean muy inteligentes, sino que son gente muy centrada y por eso son tan buenos, ¿no? Y entonces Scott estaba descorazonado de ver que no hay americanos estudiando ingenierías o física. O sea, definitivamente ese talento o esa capacidad de gente inteligente en Estados Unidos se está perdiendo y tiene mucho que ver por el déficit que tienen en la educación inicial e intermedia. Entonces, cuando van a las universidades son gente muy mediocre que van simplemente para sacar un título para luego ser gerentes en algún KFC, qué sé yo, un McDonald's. Lo que pasa. No estoy diciendo este eh, marginador ni clasista ni mucho menos. Es lo que es la realidad, es lo que está pasando en Estados Unidos. Hay muy poca gente de Estados Unidos estudiando ingeniería y gente más estudiando cuestiones sociológicas y cosas así. Entonces, si quieren alguna oportunidad, si quieren estudiar en Estados Unidos, allá les hace falta gente que quiera estudiar economía, no les gustan los números, son malísimos, de manera general. Obvio, por supuesto, sí hay gente que está pila, ¿no? Pero si ustedes van a cualquier universidad en la actualidad, ustedes van a cualquier universidad en Estados Unidos, se lo juro, así, a cualquier universidad en Estados Unidos, y van a las facultades de ingenierías, que incluyen matemáticas, físicas, no van a encontrar estudiantes norteamericanos, o si encuentran van a ser muy pocos. La mayoría son chinos o hindúes. Así es. Esa es la triste realidad. Entonces, a la final, ¿qué pasa? Esa gente se queda ahí dando clases. Y ustedes ven, yo tenía un montón de profesores. Tenía un profesor que era matemático, Liu Huang, que él nos llenaba todas las 3 paredes de un aula de 170 estudiantes, las 3 paredes las llenaba con fórmulas matemáticas. Y cópiale rapidito, lleva el son a este señor. Y como él, ese profesores que daban toda la ingeniería son de otros países. Entonces eso también ayuda muchísimo a que tu nación crezca tecnológicamente, como decía Eva, pero no necesariamente porque tu país, tu gente es la que provee esa tecnología. Entonces el talento humano importante, la cultura importante, muy importante la cultura, y obviamente el apoyo del gobierno hacia este tipo de emprendimientos.
Eso es lo que no pasa aquí. Entonces, son cosas que pueden variar de un país a otro, pero que a la larga todas estas en conjunto marcan una gran diferencia de por qué nosotros teniendo recursos no podemos salir adelante como nación. Pero la corrupción es una cosa que, un mal que nos atañe y que está muy enraizado en nuestra cultura como personas. Nosotros Dicen, tenemos una ese... pregunta, ¿por qué cree usted que, por ejemplo, pongamos a Estados Unidos, que los jóvenes de 17 años, cuando ya están graduándose, algunos ya viven solos, se pagan sus gastos, se pagan su colegio, ya trabajan desde una temprana edad? En cambio, acá en Ecuador es muy diferente, porque, por ejemplo, de 18 años, recién graduándose, aún viven con sus padres y no tienen ni trabajo. Dicen, ¿me escucha? ¿Me escuchan ahora? Sí, ¿Ya, dicen sí ella, ya lo escucho. ya. Ah, le decía... Sí, yo sí les he escuchado. No sé por qué no me escuchaban. Bueno, algo pasó. Le estaba contando lo de la pregunta de Eva. Yo vivía allá por los estudios, ¿no? Y conocí, la verdad es que, bueno, como no me conocen muy bien ustedes, pero la verdad es que me gusta socializar bastante. Y la cultura allá es muy, pero muy difícil. Una de las razones por las que no nos quedamos allá, que pudimos haber optado por quedarnos, mis dos niños nacieron allá, pero optamos por no quedarnos porque no queríamos que nuestros hijos crecieran en esa cultura. Y justamente lo que decía Eva, fue una de las razones por las que nosotros nos pesó mucho. Para nosotros tratar de unirnos hacia una sociedad era muy complicado, era extremadamente complicado. La gente allá es muy cerrada, es una cultura bastante, no sé la palabra en realidad para describirlo, pero digamos que son muy individuales y eso se marca porque, por ejemplo, culturalmente en Estados Unidos, cuando una familia tiene sus bebés tienen que dormir en su cuarto desde que son bebés. Entonces nosotros como latinos no podemos imaginar eso y nosotros no pudimos hacerlo. Entonces los doctores nos insistían, no, es que los niños tienen que dormir solos, pero eso crea cierto desapego. Desde pequeño yo creo que los niños tienen ese desapego con los padres y los padres con los niños. Y mis amigos, yo me acuerdo que tenía unos amigos allá que son ecuatorianos, pero una de ellas es ecuatoriana y el esposo es gringo, y decían, ay, ya queremos que tenga 18 años Coli para que se vaya de la casa. O sea, sí, ellos piensan así. O sea, y entonces como ya van teniendo ese desapego desde que son pequeñitos, cuando obviamente tienen 18 años, quieren que los hijos se vayan. Ellos quieren sus independencias. Y obviamente los hijos también tienen el desapego con los padres. Al final, por eso es que los mandan a los asilos. Entonces es una cuestión muy cultural. Eso es muy cultural, eso es muy europeo y esa parte europea se quedó arraigada en los estadounidenses y se sigue transmitiendo por la familia, de la generación tras generación. Entonces es una cuestión cultural por la que sucede eso. Allá ellos trabajan porque necesitan independizarse, porque los han acostumbrado desde que son bebés, es la verdad, desde que son bebés, desde que nacen, a la independencia. Entonces nosotros no, nosotros somos como latinos, somos gente que estamos muy apegados a nuestra familia, somos gente que vivimos, algunos ya también exageran, tienen 40 años, todavía viven con sus padres, y eso ya es otra cosa, pero el desapego en los latinos es mucho más complicado. Nosotros somos muy pegados a nuestra familia y es porque así estamos criados. Eso solamente es una cuestión cultural.
nosotros no nos dejan trabajar por miedo a que no se te pase algo. En cambio, ya no, no andate a trabajar para que reúnas, para que te vayas de viaje y luego cuando te gradúes ya te vayas de una vez. Esas son las cosas. Lo que sí hacen es, obviamente, si tiene dinero, la familia, si es una familia que está más o menos acomodada, tienen un fondo de ahorros. Entonces cuando el estudiante cumple 18 años, bueno, te fuiste de la casa, aquí está tu plata para los estudios y nos vemos para Thanksgiving y la fiesta, para Navidad, ¿no? Eso es lo único. Entonces ese tipo de cosas es el único espacio que tienen ellos como familia para compartir. Y de hecho, para ser amigos allá es muy complicado. Para un americano, no necesariamente latino, aunque los latinos también están acogiendo ese tipo de cultura, hacerte amigo de alguien allá implica una relación de mínimo 5 años y de ahí recién te consideran su amigo de verdad. En serio, eso es una locura. Algo que nos pasó que fue bastante recurrente era que, por ejemplo, algún estudiante latino hacía una fiesta en su casa y nos invitaban a nosotros íbamos y compartíamos, tomábamos cerveza, hacíamos juegos de mesa, conversábamos y todo chévere. Al otro día yo lo saludaba en la universidad y es como si no me conocía. Era así como, no, tú como que ya te conocía anoche, compartí contigo, pero ya hoy día ya no te conozco. Eso era muy común. Uno pensaba que era algún tipo de clasismo, pero no, ellos son así de manera general. Eso, bueno, ahora sí entremos en materia. Verán, esta clase va a ser cortita, bastante cortita de hecho, y vamos a profundizar un poquitito más en la cuestión de los paradigmas. Vamos a poner esto acá para poderles compartir la pantalla. ¿Me confirman si están viendo, por favor? Sí, listen. Sí, sir. Chévere. Entonces, no sé por aquí, eso. Ahora sí, acá. Ok, entonces profundizando un poquito más en los paradigmas. ¿Por qué son importantes estos de los paradigmas? Porque básicamente tenemos que entender que esto de lo que les decía, ¿no? Los ejemplos de los paradigmas son fundamentales para que nosotros podamos identificar sumamente bien y a conciencia el tipo de propuesta que vamos a hacer. Aquí les quiero contar algo también rapidito. Verán, una cosa que muy probablemente ustedes estén atravesando en este momento, yo sé que están estudiando una carrera a distancia y todo eso, ¿no? Pero es muy probable que ustedes estén en esta carrera porque que quieren tener un título, quieren hacer algo más, quieren salir adelante, quieren tener una mejor posición, darle una mejor vida a sus familias, etcétera, etcétera. Por muchas razones nosotros estudiamos. Pero también es muy cierto, o es muy probable, de hecho, que de aquí, de algunos de ustedes, a alguien sí realmente le interese la parte, en la economía, la parte de la investigación. A lo que voy con esto es que si ustedes están pensando en que, bueno, yo voy a estudiar economía porque quiero trabajar en un banco de cajeras, como ejemplo nomás, ¿no? Obviamente tal vez esa no es la razón, pero alguien probablemente dijo, no, yo quiero estudiar porque yo quería estudiar desde siempre, yo quería hacer esto y voy a hacer investigación de mercado y voy a hacer investigación de costos y voy a hacer, entonces sí hay alguien que probablemente, algunos de ustedes, sí esté interesado en dar un paso más adelante. Y ese paso más adelante va a ser después especializarse con una maestría en alguna cuestión relacionada con la economía, hacer un doctorado en alguna cuestión relacionada con economía. Entonces yo por eso estoy dándoles tanto detalle y les hablo tantas ganas para ver si alguno de ustedes se anima, porque les cuento esto como algo muy personal, ¿eh? Esto si ustedes no tienen que saberlo y de que aquí no salga de este grupo, a pesar que va a estar esto luego colgado en YouTube, pero que no salga. Verá, les cuento, yo les decía, yo vengo de una familia extremadamente pobre, o sea, no, yo venía de los niveles así, Mariela del Barrio, todas esas manes eran millonarias al lado de nosotros. O sea, entonces, me acuerdo la primera vez que probé carne fue esa vez que me mordí la lengua. Es broma nomás. Pero bueno, la cuestión es que yo vengo de familias que obviamente tenemos este patrón de seguir, ¿no? En lo de la pobreza que alguna vez les comentaba, ¿no? Padre rico, padre pobre, hijo pobre, no veníamos en ese patrón. Entonces hay que cambiar eso. Y yo quería estudiar, al igual que todos ustedes que están tomando estas carreras. Yo quería estudiar, pero no podía porque la familia obviamente necesitaba el trabajo adicional.
y por eso yo trabajo desde que tenía los 6 años, pero mi intención era siempre estudiar, porque mi interés por la ciencia, mi interés por eso, me exigía que yo tenía que estudiar. Y yo quería ser científico, pero obviamente no podía, porque si para estudiar, para biología, que era lo que yo quería, tenía que estudiar de día. Y obviamente no podía porque tenía que trabajar de día. Entonces, ¿cuál fue mi opción? Una opción que probablemente ustedes tomaron, que fue en mi caso, estudiar de noche, mientras trabajaba de día. Pero yo aún así seguía con la intención de que yo quería ser científico. ¿Ok? Entonces me enfoqué, yo igual tenía mis becas y seguía trabajando, trabajaba, pero aún así yo estuve becado, toda mi vida he estado becado, he tenido, como les dije, 9 becas desde que estaba en la universidad. Y pero yo, por mi interés de la parte de hacer ciencia. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Bueno, la única carrera que medio se relacionaba con lo que yo quería estudiar era química y biología. Pero en la parte química y biología había algún componente que tenía algo que ver con lo que me gustaba, con la parte de hacer un poco de ciencia, no solamente dar clases. Entonces yo, bueno, di el paso más adelante, afortunadamente tuve mucha suerte también, obviamente no es una cosa de esfuerzo y otra también de suerte, que me llamaron para que fuera de voluntario a Galápagos, a la estación científica. Ahí pude mostrar mi potencial a pesar de mis deficiencias académicas, porque les cuento a ustedes que cuando yo fui a Galápagos, a la estación científica, la competitividad entre otros voluntarios y otros becarios que estaban ahí era abismal. Nuestra universidad, afortunadamente, ahorita está mejorando mucho, la universidad técnica, pero cuando yo salí de la universidad, mis deficiencias académicas eran terribles. O sea, no podía yo competir, así que me tocaba hacer triplicar el esfuerzo para estudiar más y poder ponerme al nivel de los otros estudiantes que estaban también en la estación. Entonces, al fin y al cabo, superé estos obstáculos de no poder estudiar cuando debía y después dedicarme a hacer ciencia, y bueno, ahora esto es lo que me dedico, a hacer ciencia y enseñarles a ustedes. Entonces, yo hago hincapié con todo esto de los paradigmas, porque probablemente en algunos de ustedes, si de aquí, de su grupo, de los 89 que están dentro de su grupo, sale uno que le gusta hacer investigación económica, yo voy a darme por servido. Yo hice mi trabajo. Si salen dos, mucho mejor. Pero con que uno salga y que se dedique también luego a hacer investigación en economía, sería el éxito. Yo estaría orgullosísimo que después de un rato, cuando esté pasado 5 o 10 años, me diga, profe, tengo mi primera publicación que está indexada y no sé qué, yo, chéverísimo. Entonces lo voy a dar por hecho. Entonces, este tipo de ejemplos, de historias que les digo, es para hacer hincapié en que nosotros necesitamos ver lo que estamos viendo, esta materia que estamos viendo, la necesitamos ver no solo como una materia, sino como algo que nos pueda ayudar en el futuro para nosotros mejorar, para nosotros aplicar a maestrías, para aplicar a doctorado, ¿ok? Entonces, esa es la intención, esa es mi única intención, ¿ok? Entonces, necesito también que ustedes también traten de no verlo como, ya me toca esta materia, no sé qué, el profe es pesado, qué sé yo, a lo mejor no lo piensan así, pero bueno, cualquier cosa, véanlo como que es un recurso que les estoy brindando para que ustedes puedan hacer ciencia y puedan superar este paso que ahorita solamente es estudiar economía, después pueden dar paso más adelante y hacer cosas mucho más interesantes. Entonces, esto de los paradigmas, como ven, tiene básicamente como dos ramas o dos bifurcaciones grandes de los paradigmas o los modelos, mejor dicho, de la investigación. Uno que son los paradigmas cualitativos y los otros que son los paradigmas cuantitativos. Tienen diferencias en realidad sustanciales, pero al mismo tiempo, en algunos casos de investigación, estas diferencias no se notan mucho porque después se complementan. Por ejemplo, en el caso de los paradigmas cualitativos, que las investigaciones lo que nos dicen es que describen hechos de los comportamientos, pero esto se realiza de una forma muy rigurosa. O sea, esta descripción de estos acontecimientos no tienen una connotación o un enfoque numérico, sino que nosotros estamos tratando de describir algo que sucede sin una fortaleza numérica que nos avale esta observación, ¿ok? Entonces, en esta de aquí sí se formulan muchísimas hipótesis, en este tipo de paradigmas sí se formulan estas hipótesis que ¿se acuerdan? Las respuestas anticipadas. Pero obviamente para esto necesitamos hacer una investigación. Entonces, en la parte de la cualitativa, sí se formulan hipótesis para buscar la comprensión de lo que nosotros estamos viendo, del patrón. Recuerden esta parte que les decía, ¿no? Del patrón, del fenómeno que estamos viendo. El patrón que me refería
también se lo puede ver como un fenómeno. Es lo que les explicaba hace un rato de las plantas estas que tenían más flores de un lado que el otro. Les cuento una historia rapidito. Cuando estuve el año pasado, no, este año, en enero, estuve en el Cuyabé, no, en el Yasuní. Y me dio curiosidad, me puse a conversar con los guías, que por cierto no querían conversar muchos de ellos, son gente muy tímida, pero yo soy muy conversón. Y yo les sacaba la información a como de lugar y les hacía bromas y todas las cosas, y se mataban luego de risa. Y yo le preguntaba, bueno, ya digo, aquí en confianza, dime, ¿cómo hacen ustedes para no perderse en la selva? ¿Cómo hacen ustedes para reconocer los caminos? Y me dijo él, dice, es que nosotros vemos así como algo ya para nosotros es normal. Y aquí ellos veían patrones o fenómenos. Por ejemplo, decía, nosotros vemos, si queremos ir hacia el lado, nos decían, no, si queremos ir hacia allá, ya sabemos que hacia ese lado hay un río, ya lo conocemos el río, y ese río está hacia el lado este, y sabemos que las flores del árbol no sé cuántito crecen hacia el lado este. Entonces vemos para arriba, vemos el árbol que tiene esas flores hacia el lado este y caminamos hacia ese lado, por lo difícil. Entonces imagínense, hacer este tipo de investigación cualitativa es de hecho algo cotidiano, algo que ustedes hacen. Estoy segurísimo de eso, ¿no? Entonces, hacemos una hipótesis de algo, formulamos esta hipótesis y buscamos entender por qué pasa eso. Y muchas veces lo hacemos eso por una cuestión, como les digo, meramente cotidiana, ¿no? Y usamos, por supuesto, algunas teorías. ¿Por qué sucede eso? Bueno, sucede eso porque, por ejemplo, en el caso de lo que me contaba el guía del Yasuní, es porque el viento viene casi todo el año en esa dirección y eso hace los frutos, porque de ese lado no se caen las flores, por ejemplo. Ellos me decían eso, pero ya yo incluso cuando les hice esta pregunta y ellos me decían, yo los puse a pensar para que me dieran la explicación de su investigación cualitativa, de su fenómeno cualitativo que estaban viendo, para que ellos entendieran que ellos hacen ciencia a su manera. Entonces yo así, mientras les sacaba la información, yo los estaba despertando su espíritu de investigación, porque eran guías locales, entonces no eran guías que tenían, muchos de ellos a duras penas hablaban español y otros, o por supuesto algunos ni siquiera escribían ni leían, pero eran personas que eran extremadamente brillantes para conocer este tipo de patrones, entonces yo les explicaba eso, ¿no? Entonces este tipo de investigación incluye muchísimas reglas que hay que seguir para poderlas desarrollar. Miren, de aquí hasta aquí, como les mostraba, esto de aquí, teníamos que ver que este tipo de estructura, por ejemplo, que era lo que yo vi, en muchos casos tenían esta forma así, ¿no? Pero otros tenían esta forma. Entonces ahí ya se perdió un poco la visión de lo que de la tarea. A diferencia de la cualitativa en cambio profundiza en el conocimiento. Cuando decimos cuantitativo, ustedes de cuantitativo ya vamos a asociar que necesitamos contar algo, ¿no? El cuantitativo es de cuánto, de contar, ¿ok? Entonces ustedes pueden decir, entonces mi investigación va a ser cuantitativa. Probablemente sí, pero a lo mejor también puede ser su investigación cualitativa. Aquí hay un ejemplo de investigaciones físicas, por ejemplo, la teoría de cuerdas. Alguien la visualizó como una hipótesis, como una idea, como un fenómeno que podría explicarse, pero la cuestión es que en este caso no se tomaban datos. Entonces aquí, la investigación, los paradigmas cualitativos tenían que pasar por este proceso, dar la vuelta hasta llegar acá, hasta que alguien tomara esta idea cuantitativa y la hiciera al revés, esta idea cualitativa y la hiciera cuantitativa, que inventara un aparato o algo para tomar datos y poder decir que los cálculos o las ideas que ellos habían hipotetizado podían ser medidos, ¿ok? Entonces la diferencia de esto es que las investigaciones o los paradigmas cuantitativos son medibles y repetibles. Es decir, si yo digo que, por ejemplo, cada año la tasa de estudiantes de la universidad crece en un 3%, entonces yo asumo que si este año tengo 3.000 estudiantes, el próximo año voy a tener 3.030 y resulta que el próximo año sí tengo 3.030, 3.031, 3.032, o un poquito más o un poquito menos, pero eso yo ya lo deduje porque tomé datos durante varios años y me di cuenta que la tasa de crecimiento tenía ese porcentaje. Entonces yo puedo utilizar esta información de mi investigación para proyectar datos a futuros y esto va a ser medible y sobre todo va a ser verificable, ¿ok? Entonces, como les decía, esta parte cuantitativa profundiza en conocimiento, pero sobre causas más reales, como les explicaba el ejemplo que les decía. Yo ya tengo datos de 10 años de cómo va aumentando el número de estudiantes
y estos datos son reales porque ya los he tomado. Entonces voy a hacer parte, voy a tomar una muestra de esto, no voy a tomar todos estos datos para proyectar una investigación que me dé los datos similares a lo que ha venido dando en el pasado. O sea, no voy a tomar los datos de todas las personas, sino que solamente una parte. Entonces, con una parte representativa puedo tener la respuesta que he obtenido con datos duros también. Estos, ya les explicaba, estos paradigmas son medibles. Eso es lo importante de la parte cuantitativa, que son medibles. Y obviamente esta medición generalmente involucra análisis matemáticos. Y aquí entran ustedes. ¿Aquí dónde van a entrar ustedes? Aquí, no sé si se enteraron, pero si no se enteraron, qué pena que se enteren por mí, pero ustedes están tomando una materia en la cual van a tener que ver muchísimo de las matemáticas. Probablemente a uno no le guste, probablemente a otros no, pero esta carrera en particular implica mucho de las matemáticas. Entonces, hasta aquí, en lo que hemos visto en esta parte, en esta división, ustedes ya pueden ir viendo que probablemente su investigación el fundamento de su propuesta va a tener un enfoque cuantitativo, ¿ok? Como les decía, tiene análisis matemáticos y en muchos casos, por ejemplo, el caso de ciencias biológicas, tiene controles experimentales, pero también la parte económica tiene mucha cuestión de también controles experimentales. Ambas, tanto los paradigmas cuantitativos como los cualitativos, son sumamente importantes. Eso es indudable. Ambos son importantes, como por ejemplo lo que les decía en el caso del ejemplo de la física, ¿no? Que hay ideas que se pueden hacer como una propuesta, pero esta idea puede pasar a ser cuantificable. Ambas buscan el conocimiento, por supuesto. Y al final terminan ambas desarrollando habilidades para el trabajo. La parte de los paradigmas cualitativos incluyen reglas, mientras que los cuantitativos se rigen más que todo por las leyes. La parte cuantitativa necesita un análisis para interpretarlo. O sea, la cuestión es que nosotros necesitamos interpretar un fenómeno porque no tenemos datos duros. En cambio, en el caso de la parte cuantitativa que tenemos, cuantitativa, me voy a confundir, en la que hemos tomado un dato, podemos tener una idea de lo que pasó con base en ese dato. Acá no, acá tenemos que interpretar eso. Aunque muchas investigaciones también cuantitativas requieren de una interpretación, porque a veces los resultados no son tan sólidos como quisiéramos, y entonces tenemos que decir, bueno, los resultados dicen esto de aquí, pero nosotros estamos viendo otra cosa, entonces tenemos que darle una explicación y proponemos generalmente una hipótesis alternativa para entender por qué sucedió esto cuando los datos nos daban otro, ¿ok? Eso es muy probable y eso también sucede muy, muy frecuentemente. Estos paradigmas cualitativos explican un documento que se escribió por otro autor, por ejemplo. Eso es muy común. Una de las investigaciones que se está desarrollando muchísimo, sobre todo en la Universidad Técnica de Manabí, está profundizando muchísimo o incentivando mucho a los profesores a que hagan estos peer reviews, se llama, son artículos de revisiones. O sea, yo escribí algo, digamos que yo escribí acerca del pelo quinto de la arruga sexta de la rana calva, y entonces puse unos datos ahí que obtuve, le di una interpretación a esos análisis, pero vino alguien que lo leyó y dijo, no, eso que escribió yo creo que no es así. Esto creo que tiene otra connotación, tiene una connotación más simbólica, por ejemplo. Y probablemente esto tiene que ver con que no construí bien mi hipótesis, ¿no? Entonces ahí ya alguien tomó este escrito, esta cuestión, y empezó una nueva investigación fundamentado en un documento o un trabajo que alguien más hizo, ¿no? Aquí incluye muchísimo en esta parte las investigaciones etnográficas que se basan en la descripción de la construcción de análisis de escenarios, no solamente análisis de escenarios. Mientras que la parte de los paradigmas cuantitativos, como les decía, bueno, requieren un poco más de análisis sociocrítico, ¿no? En esta parte, por eso es que las revistas de las investigaciones que se publican en la actualidad les pide mucho, nos pide a nosotros mucho que los publiquemos en revistas que se llaman arbitradas, ¿no? O en revisiones de pares. Eso quiere decir que se revisan por otros autores y ellos emiten un criterio de acuerdo a tus datos. Ellos pueden validar tu información o refutarla. Decir, no, esto está mal porque tú tomaste mal tu dato, o no, esto está mal porque utilizaste un método estadístico de análisis incorrecto. Para este análisis debiste utilizar
no sé, medidas no paramétricas, etcétera, etcétera. Entonces yo estoy familiarizado un poco con esto porque me metí durante mucho tiempo en la estadística no paramétrica que implica fórmulas matemáticas bastante complejas que analizan sobre todo muchos datos de cero, 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 cero. Entonces muy pocos datos duros y más datos de cero. Entonces esos datos son muy difíciles de interpretar y por eso es que estas investigaciones requieren de un análisis, de doble análisis, que son críticos básicamente. Y por supuesto estas críticas tienen que ser constructivas. Como les decía alguna vez, si yo les doy una opinión acerca de su documento que me envíen, sin vergüenza, envíenmelo, y yo les digo, oiga, esto está así, no entiendo, mejórelo, por favor, tómenlo como una crítica constructiva. Ese es el rol de todos los investigadores, hacer críticas constructivas para mejorar la ciencia, para avanzar en la ciencia. ¿Ok? No lo tomen nunca como que alguien nos quiere atacar, puede ser que suceda, pero no ese no es el caso necesariamente. La cuestión es que en la ciencia generalmente lo que se busca es mejorar los trabajos de investigación. Por eso se hacen muchas críticas, por eso hay muchas peleas entre científicos, por esos datos. Estas investigaciones que se hacen en la parte cuantitativa casi siempre, por no decir siempre, son investigaciones participativas, en los que se busca la opinión de distintas partes, de distintos aspectos para tratar de resolver una duda o para tratar de entender un fenómeno. Y al final de todas estas investigaciones se obtienen resultados fiables y útiles. ¿Útiles por qué? Porque sirven para replicar. Muchas de las investigaciones que se han hecho, por ejemplo, alguien hizo toda esta revisión de la parte de las vacunas para el COVID, por ejemplo. Las vacunas para el COVID no salen de la nada, no salen de la manga de un mago. Toda esa información para hacer las vacunas que se han hecho, se han obtenido de resultados fiables que se obtuvieron en el pasado. Entonces se obtiene esta información, se replica y se mejora. Esa es la parte en la que nos sirven muchísimo las investigaciones cualitativas. No digo que las cuantitativas no sirven, como les digo, son un buen inicio para poder pasar a esta parte de acá, ya que ellos, las investigaciones que están envueltas en paradigmas cualitativos, son ideas que nos dan que luego las podemos resolver ya con datos más certeros, ¿no? Ambas, estas investigaciones se basan en procesos y sobre todo sistematizan el aprendizaje para buscar la participación en las prácticas, ¿no? Para mejorar toda parte de la investigación. Entonces, aquí un cuadrito más o menos para entender. Para que podamos entenderlo ya más separadamente, entrar un poquito más en la médula, romper el hueso y entrar hasta el tuétano, para entenderlo. Entonces, los paradigmas cualitativos se fundamentan en la observación, como les dije, ¿no? Este es su fundamento principal, observar los parámetros y dar una explicación sin todavía tener que tomar datos, hasta este punto. Mientras que la cualitativa se fundamenta en la descripción. Aquí vamos a describir patrones. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, resulta que un ejemplo rapidito, no sé, estamos en un aula y entonces vemos que hay dos grupos de estudiantes, unos que son muy buenos y los otros que no son tan buenos. ¿Qué es lo que pasa? Necesitamos hacer una investigación cuantitativa aquí. Entonces tomamos los datos y vemos que este patrón se repite en las otras aulas. Entonces hay un factor común ahí. Entonces hay que investigar cuál es ese factor común. Se toman los datos van a ser encuestas en las que vamos a requerir datos duros como de sí o no. Hacemos preguntas para ver cuáles son los resultados. Y resulta que después encontramos cuando le preguntan, ¿el profesor era bueno, sí o no? Y te ponen unos que sí y otros que no. Entonces ahí tú te das cuenta que en realidad lo que está pasando es que el problema no es tanto el estudiante, sino que era el profesor. Entonces estamos describiendo algo, pero ya con datos sólidos, ¿no? La cualitativa clasifica las cualidades del objeto, o de lo que se desea investigar, como les decía. Entonces necesitamos separar las cualidades de lo que estamos viendo. Eso es importante. Mientras que la parte cuantitativa examina los datos de manera científica. Aquí ya estamos viendo los datos duros aquí en esta parte. Entonces aquí examinamos los datos. Aquí mientras que vemos los objetos, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué las nubes se forman así? ¿Por qué tienen esa forma?
pero no sabemos exactamente a qué se debe. Acá, en esta parte cuantitativa, decimos, a ver, estas nubes tienen esta forma porque tienen acumulado un porcentaje mayor de gases, se toman datos y ya estamos analizando los datos y sabemos exactamente por qué esa nube tiene esa forma. ¿Ok? Entonces, en esta aquí tenemos un dato. Acá solamente vemos la forma, pero no tenemos todavía un dato que nos ayude a determinar eso. En los paradigmas cuantitativos, estos resultados van a variar de acuerdo al contexto del que se investiga. Esto varía mucho, ¿ok? Porque también depende mucho del interés, esta parte, ¿no? Entonces, por eso va a variar mucho. Mientras que en la parte cuantitativa se puede predecir este resultado, ¿ok? Como les decía hace un ratito, nosotros tenemos estos datos, digamos, de lo de la vacuna. Entonces, nosotros ya vimos, los estudios previos nos demostraron que este tipo de creación de la vacuna puede ser efectivo por tales y tales y tales resultados que se han venido midiendo porque se toman datos de las personas que se vacunan, de las personas que se mueren, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros repetimos esa misma vacuna, sabemos que con los resultados previos que hemos tenido es posible que vaya a suceder eso en el futuro. Entonces, eso nos ayuda. Son unos datos. Entonces, hasta este punto ustedes ya pueden darse cuenta que lo importante entre la parte cualitativa y cuantitativa son los datos, ¿ok? A este punto quería llegar, que se den cuenta que esa es la diferencia, los datos. Los datos marcan una diferencia clara entre este tipo de paradigmas. Las cualitativas, con los paradigmas cualitativos, con los paradigmas cualitativos, mejor, no se llega a una conclusión, ya que está continuamente cambiando y esto es porque simplemente es una cuestión de opinión más que de un dato. Cambio de acá, esto es un dato, la parte cuantitativa, este es un dato que va a ir generalizado y como le decía, por ejemplo, el caso del ejemplo de los estudiantes, nosotros, los estudiantes que ingresan a la universidad, sabemos que este patrón va a seguir subiendo. Entonces, cuando hay un cambio en esta parte cuantitativa, es suponiendo que el número de estudiantes se va reduciendo o hay un cambio o suman o restan por diferentes factores, que es lo que hay que analizar. Por ejemplo, un caso muy hipotético, digamos que la población actual de Puerto Viejo, entonces, donde se ha venido uniendo la universidad, es de una tasa de crecimiento del 15% anual. Pero de repente el año siguiente esta tasa se reduce al 10%, ya no entra en 10%. ¿Qué fue lo que sucedió? Entonces hay que analizar eso. Probablemente los estudiantes fueron a estudiar a otras universidades fuera del país, o probablemente ya el número de personas que tienen acceso a la universidad es limitado, o probablemente las familias se están reduciendo, como les decía hace un rato. O puede suceder lo contrario, que en lugar de ser la tasa de crecimiento va a variar del 15 al 20% porque hubo un aumento inesperado, y este aumento se debió a que este año justamente crecieron las inmigraciones hacia el país y hubieron muchos inmigrantes extranjeros que estaban llegando. Ese tipo de cosas son datos adicionales que pueden variar el estudio, pero que de fondo o el trasfondo o la esencia de eso va a ser que tenemos un dato que es duro, que sabemos que se ha venido repitiendo y que cambió por un factor externo, ¿no? ¿Okay? Entonces ahí podemos acudir a esta parte de acá a averiguar o hipotetizar por qué hubo ese cambio. A pesar de que no, porque de ahí no tenemos un dato duro. Simplemente sabemos que nosotros estábamos creciendo con aquí el 15% aumentando los estudiantes, ya que de repente hubo una disminución o un aumento y no sabemos a qué se debe. Entonces ahí viene la parte cualitativa, de suponer, y esto va a variar porque como les digo, esto cambia, ¿no? Puede ser que hubo aumento de inmigración, puede ser que hubo aumento de trabajo para los recién graduados de colegio, o puede ser que las familias tienen cada vez menos hijos y por eso hay menos personas que se registran en la universidad. Hay un montón de factores que podemos hipotetizar que pueden estar sucediendo, pero ahí entra estas investigaciones. Bueno, y finalmente el carácter natural o adquirido de estas investigaciones es diferente dependiendo de las personas, ¿no? Y sobre todo ya sea de los seres vivos o de los objetos que estamos estudiando. Eso va a cambiar mucho. Y para la parte cuantitativa siempre vamos a tener el respaldo de la estadística general, ¿no? Que ese va a ser una constante. Nosotros vamos a tener siempre esta parte de la estadística. Bien, aquí esta parte vamos a leerlo porque es un poquito extenso de explicar, así que se lo vamos a leer para que se pueda entender un poquito.
El paradigma positivista, bueno, en este tipo de paradigmas, el, el positivismo es una escuela filosófica que define determinados supuestos sobre la concepción del mundo y el modo de cómo se conoce este mundo, ¿no? Por ejemplo, el mundo natural existe, tiene existencia propia, independiente de quién se estudia, eso por supuesto, ya nosotros no vamos a entrar en temas polémicos como religión y ciencia ni nada de eso, pero obviamente dependiendo de quién esté al frente de esta investigación, por supuesto va a tener su propio interés o su propia visión y va a tratar de que todo se guíe hacia su visión, hacia su punto de vista. Está gobernado por leyes que permiten explicar y predecir y controlar los fenómenos del mundo, ya sea natural o incluso desde el mundo que no conocemos, el mundo microscópico, el mundo artificial, por no decir otra cosa. Y puede ser descubierta y descrita de manos objetivas y libres de valor por los investigadores con los métodos adecuados. El objetivo que se obtiene se considera objetivo y fluctúa. Y esta fluctuación se basa en la experiencia y es válido para todos los tiempos y lugares. Esto va a ser base para todos los tiempos la misma cosa. Con independencia de quién lo descubre, por supuesto. Miren, aquí el ejemplo más clásico de esto son justamente los descubrimientos físicos. ¿Se acuerdan que les contaba de cómo van, mejor dicho, mejorando ciertas cosas? Para mí el científico más, o mejor dicho, el físico más prominente y sobre todo de los más destacados ha sido Isaac Newton, por encima de muchos, ¿eh? Pero él también, a pesar de que él era una persona brillante y descubrió tantas cosas, aún así le faltaba, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo sus ideas, sus cálculos matemáticos todavía se siguen utilizando para lanzar satélites, cosas así, pero toda su teoría no estaba correcta. Entonces viene alguien más y lo redescubre una cosa que él no descubrió y va mejorándola. Entonces, durante mucho tiempo se puede mantener igual, como este caso, lo que les decía de Isaac Newton, pero puede ir mejorando, se puede ir redescubriendo. Los cálculos de Isaac Newton, de sus tratados, principios matemáticos que se llama su tratado, que es una nueva forma de matemáticas que él inventó, todavía se sigue utilizando y no creo que vaya a cambiar a lo largo del tiempo. Sus cálculos son simplemente perfectos y no hay forma de cambiarlos. Y aún así con todo eso él se equivocó sobre todo en el cálculo de la órbita de Mercurio, por eso es que esto puede ir mejorando. Pero aún así, sus cálculos siguen siendo utilizados. Sin sus cálculos no podrían mandar cohetes, no podrían mandar satélites, nada, porque simplemente no se podría. Entonces, eso se va a seguir utilizando a lo largo del tiempo. Okay, y utiliza una vía hipotética educativa como lógica metodológica válida para toda la ciencia. ¿Okay? Este es el tipo de paradigma positivista. Y defiende la existencia de cierto grado de uniformidad en el orden de la naturaleza. Como les decía, volviendo al ejemplo de Isaac Newton, ¿no? Sus cálculos van a seguir siendo, ¿no? Van a ser a lo largo del tiempo, siempre van a tener la misma cosa, no van a ser uniformes, no van a cambiar, con excepción de pequeñas alteraciones, como por ejemplo lo que le decía de la órbita de Mercurio. Pero de manera general eso va a ser una constante. No puede cambiar, nadie va a decir, hoy voy a cambiar esta fórmula aquí porque yo creo que si le pongo esto va a mejorar. No se puede. Simplemente sus cálculos fueron perfectos. Pasando a la parte del paradigma interpretativo, este paradigma intenta sustituir las nociones científicas de la explicación. ¿Okay? La predicción y el control del paradigma positivista ahorita aquí me equivocaba, por la de la comprensión del significado y de acción, busca la utilidad en el ámbito de los significados utilizando como criterio la evidencia en acuerdo. O sea, esta evidencia va a ser buscada no solamente porque a mí se me ocurrió. ¿Ok? Esto va a tener que ser consensuado, y aquí en este caso es donde vienen las cooperaciones multidisciplinarias en las que requieres, yo por ejemplo, digamos, estoy proponiendo estudiar la radiación genética de las escolopendras que les conté en la clase pasada, pero obviamente yo no puedo hacer esto solo porque yo no tengo los conocimientos de genética, entonces necesito buscar el acuerdo con gente que sí conoce de este tema. Vamos a desarrollar conocimientos ideográficos, ¿ok? Esto es importantísimo. Los conocimientos que se generan en este tipo de paradigmas son ideográficos, porque ¿a qué se refiere con esta ideografía? Es algo que nosotros necesitamos
pensar qué es lo mejor, o sea, qué es lo ideal en este caso. Entonces vamos a crear este conocimiento para decir, por ejemplo, vamos a fabricar una vacuna, nosotros. Entonces, ¿cuál es el ideal de la vacuna? El ideal de la vacuna es que proteja por lo menos en el 95%, dejando este 5% de margen de error. Ese es el ideal. Pero si nosotros nos establecemos un ideal muy alto, es muy probable que no lo alcancemos, ¿ok? Pero esto va a ser una cuestión que obviamente va a surgir con esta interpretación, va a venir fundamentada con los datos que tomemos. Nosotros decimos, chuta, sí vemos que la vacuna es efectiva, pero aparentemente en algunos casos sí, en algunos casos no. Entonces esto tiene mucho que ver con la interpretación de lo que estamos haciendo. Tiene esta realidad dinámica, múltiple, y esta es lo que le decía, es holística, es decir, involucra la conformación de equipos multidisciplinarios, o sea, que engloba todo. Holístico es que engloba todo, o una gran cantidad de cosas, mejor dicho. Cuando nosotros hablamos de la parte holística es porque estamos no solamente requiriendo información de una sola fuente, sino de diferentes fuentes. Cuestionamos la existencia de una realidad externa y valiosa para ser analizada. Eso es importante. Entonces necesitamos esta idea externa para poder analizar y tomarlo eso como base. Este paradigma se centra dentro de la realidad educativa en comprender la realidad de la educación, por ejemplo. Estos son bastante, se fundamenta mucho en la parte de educación, este tipo de paradigmas. Desde los significados de las personas implicadas que estudian sus creencias, ¿no? Intenciones, motivaciones, sus características del proceso educativo. Y no se observa directamente, no son observables directamente ni susceptibles de experimentación. Esto es, como les digo, es una interpretación básicamente. Y finalmente el paradigma sociocrítico. Este paradigma crítico introduce la ideología de forma explícita en la autorreflexión, crítica en los procesos de conocimiento. ¿Okay? En este caso aquí tiene muchísimo que ver, por ejemplo, un ejemplo clásico son estudios de ciencias en los cuales estamos haciendo un ejercicio mental, básicamente. A eso se refiere. Entonces hacemos un ejercicio mental pensando las posibilidades de por qué esto sucede o por qué lo otro sucede. Muchos de estos casos aquí en este tipo de sociocríticos, por ejemplo, tiene mucho que ver los estudios filosóficos, estudios de física teórica, tiene mucho que ver en este caso. Tiene como finalidad la transformación de la estructura de las relaciones sociales y dar respuestas a determinados problemas generados por estas. Como les decía, en este caso vamos a encontrar muchos ejemplos de la cuestión filosófica aquí. Entonces, en esta parte de la filosófica involucra mucho cómo la sociedad actúa, el pensamiento de la sociedad y este tipo de ejemplos. Entonces, este sociocrítico no requiere tanto de datos ni de interpretación mutua, sino más bien de estar analizando cómo es que suceden las cosas y hacer propuestas de lo que está sucediendo. Conocer y comprender la realidad como una praxis, unir teorías, o sea, estamos uniendo teorías para obtener un conocimiento y darle un valor a esas teorías. Y orientar el conocimiento para emanciparla, o sea, liberar al hombre de estas ideas o para darles una idea nueva con base en una crítica constructiva. Lo que yo les decía hace un rato, que por ejemplo una crítica que nosotros podemos hacernos es nuestro egoísmo como sociedad para crecer en un negocio. O sea, ¿cómo puede ser que nosotros envidiemos al vecino porque tuvo mejores naranjas y yo también voy a sembrar naranjas porque también quiero tener naranjas? O sea, ese tipo de cosas no llevan a nada bueno. Entonces tenemos que hacer una crítica constructiva para poder entender este tipo de acciones. Y por supuesto implica al docente a participar en una autorreflexión. Nosotros mismos tenemos que reflexionar de qué es lo que estamos haciendo bien y qué es lo que estamos haciendo mal. Bien, solamente tengo un par de diapositivas más rapiditos que quería comentarles. Ya estamos entrando en la unidad 2, entonces quería comentarles rapidito esto para ya terminar. Y son los tipos de investigación que quería mencionar, los puse para esta clase para que ustedes vayan también pensando, si es que no tienen todavía claro cuál va a ser su proyecto de investigación, que también tengan también esta idea, ¿no? Hay 3 tipos de investigación básicamente. La investigación exploratoria, que es aquella que se efectúa sobre un tema u objeto poco conocido o estudiado. Que este tipo de investigación es, digamos, caray, déjenme pensar en un ejemplo que les pueda ayudar a ustedes.
digamos, es un ejemplo bastante sui generis y sacado de los pelos, pero es un ejemplo como tal. Una de las cosas que no se ha estudiado mucho, por ejemplo, aquí, es el uso de energía geotérmica, por ejemplo. Entonces nosotros vivimos en la zona andina donde tenemos un montón de volcanes y es un montón de energía que no se aprovecha. En otros países, como Groenlandia, por ejemplo, se utiliza muchísimo la energía geotérmica y allá se hace muchísima trabajo de investigación en este sentido. Nosotros no, entonces esto es algo muy poco estudiado, por lo menos en Ecuador y probablemente en Sudamérica. Entonces no sabemos bien cómo funciona esto, no sabemos cómo podría funcionar para establecer negocios incluso, para hacer industria con esto. Entonces aquí es donde viene esta parte exploratoria, ¿no? ¿Qué sería una investigación exploratoria en este caso de la geotermia? Por ejemplo, a mí se me ocurre que, a ver, tenemos aquí un volcán que está siempre activo, las aguas termales de Papayacta, qué sé yo, ¿no? Entonces, ¿qué tanta energía de agua caliente tenemos ahí? ¿Qué tanto vapor se produce? ¿Ese vapor es suficiente para mover turbinas para generar electricidad? ¿Sí o no? Entonces ahí voy haciendo, ¿no? Voy tomando datos a ver qué tanta potencial de producción de vapor tiene estas termas, etcétera, etcétera, ¿no? Así más o menos cómo funciona. Por ejemplo, aquí hay algunos ejemplos clásicos, ¿no? Las primeras investigaciones acerca del SIDA, por ejemplo, como no se conocía, no sabía qué enfermedad era, lo que se hacía era, bueno, esto es un virus nuevo, no sabemos, no había mucho que hacer y por supuesto, ¿cómo trabajamos con algo que no conocemos, con algo que es nuevo? Y de ahí se empezó a establecer un montón de información para conocer bien a este tipo de virus que son retrovirus, básicamente, que atacan al sistema inmune, y desde ahí de esta investigación que no se conocía nada han salido montones de investigaciones para conocer nuevos virus. O por ejemplo los estudios de la realidad virtual, como les decía también. Bueno, no les estaba comentando, pero ahorita lo que no se conoce es por ejemplo, los estudios de realidad virtual o de inteligencia artificial. Eso ya se está estudiando, pero todavía sigue siendo poco conocido. No conocemos todavía eso. Entonces ahí hay muchísima investigación para desarrollar. Otro tipo de investigación, entonces si ustedes pueden ir más o menos viendo con lo que les voy diciendo, si la investigación que está pensando es una investigación exploratoria, porque no se conoce, y ustedes me pueden decir, mire, es que yo no he escuchado que han hecho esto, pilas con ese tipo de cosas. Es muy común que nosotros como investigadores digamos, es que esto se ha estudiado muy poco, pero ¿qué es poco o qué es mucho? Por ejemplo, yo les decía el caso de las escolopendras que les conté en la clase pasada. Yo encontré 4 artículos. ¿Esos 4 artículos son muchos o son pocos? En realidad no sé. Puede ser que sí, puede ser que no. Hay que profundizar y leer un poco de qué son estos 4 artículos y saber si estos 4 artículos mencionan el tema que yo quiero estudiar. Si no lo mencionan, entonces sí, realmente se ha estudiado muy poco. ¿Ok? Y de ahí yo puedo comenzar a estudiar eso. Pero si ese poco que se ha estudiado, sí se ha estudiado en otros organismos, en realidad es un tema berreado, ya todo el mundo lo ha estudiado, entonces no es una investigación exploratoria. Tiene que identificar muy bien eso para sus temas, ¿ok? La investigación explicativa se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante establecimiento de relaciones causa-efecto, ¿ok? Aquí en este caso tenemos, por ejemplo, la indagación de lo que les decía, ¿no? De las causas que genera la corrupción. Aquí puede ser que vayan muchos de sus temas, ¿ok? En este tipo de investigación, que sea una investigación explicativa o los estudios del efecto de la estrategia de enseñanza sobre el rendimiento estudiantil, que fue otro ejemplo que les di hace un rato, por ejemplo. Entonces, puede ser que su investigación sea un tipo de investigación explicativa. Pero hay un último tipo de investigación que es la descriptiva. Desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, yo pensaría que sus investigaciones pueden estar o bien enfocadas en una investigación explicativa o en una investigación descriptiva. Esta investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho o un fenómeno para establecer su estructura o comportamiento. ¿Ok? Entonces, cómo se comporta el mercado del banano, es una investigación común. Cómo se comporta el crecimiento económico de la venta de artículos navideños, también tiene una cuestión que se puede describir mediante números. Investiga propiedades características de un objeto de estudio y permite hacer un diagnóstico, ¿ok? Entonces, como esto ya les he hablado muchos ejemplos de esto de aquí, de esto de hacer el diagnóstico, nosotros les decía, podemos investigar por qué la tienda de la esquina está vendiendo más, y resulta que le ponen una tienda al lado, pero ellos siguen vendiendo más, y resulta que a lo mejor la señora estaba vendiendo
más porque es sumamente amigable, le da yapa, no sé, tiene una estrategia diferente y eso es lo que hace que su negocio siga creciendo, por ejemplo. ¿Ok? Pero esto tiene ciertas características, ¿ok? Y que nos va a permitir dar un diagnóstico. Al final, cuando tomamos datos de una comparación de varios negocios y uno crece más, la explicación o el diagnóstico que nos va a dar con datos sólidos es que este negocio crece más porque aquí resulta que hay una mejor atención al cliente, por ejemplo, ¿no? Como un supuesto. No necesariamente formule hipótesis. En este caso no necesariamente podemos formular, no estoy diciendo que no se va a formular, pero no necesariamente tenemos que formular una hipótesis. Los estudios descriptivos miden de forma independiente las variables, ¿ok? Todas estas variables son los que yo les decía, ¿no? Que estábamos viendo, lo del ejemplo de las tiendas que están vendiendo, pero una vende más. ¿Cuáles son las variables? Bueno, uno vende, por ejemplo, artículos que están de moda, el otro no. Este de acá vende más barato, este vende, no sé, ¿cómo que le dicen? El dolarazo, el cincuentazo, algo así, y por eso tiene más venta. Entonces, son variables diferentes. Uno tiene mejor atención al cliente, uno tiene, no sé, unas vendedoras ahí todas sexy en ropa como muy chiquita, que a lo mejor por eso atrae más clientes varones, qué sé yo, son un montón de variables que hay que ir midiendo. Y cuando formulamos una hipótesis, estas van a aparecer enunciadas en el objetivo de la investigación, no tanto como va a estar separada como un tema aparte, sino que se va a ir implícita en el objetivo. Aquí tenemos, por ejemplo, los casos más comunes, un ejemplo entendible es el análisis de la población estudiantil, que se los he mencionado a lo largo de esta intervención. Y los censos nacionales, por ejemplo. Y bien, entonces vamos a dejar de compartir y con eso vamos terminando. Con eso vamos terminando la clase. Entonces, cuéntenme, ¿todo estuvo bien? ¿Quedó algo confuso? Igual, como ya saben, estas clases quedan guardadas. Voy a ver si la puedo subir este fin de semana mismo para que ustedes ya la tengan disponible. Y Por mi parte, todo bien, Lice. Todo muy claro y gracias por la clase, por la explicación excelente. chévere, qué bueno que les gustó. No se olviden de todos modos lo que les decía, el ejemplo, la comunicación es sumamente importante, por eso somos sapiens sapiens. Entonces recuerden, si tienen alguna cosa que quieran compartirme, que les quiera ayudar con su tema, no duden en enviarme un bosquejo, cualquier cosa, un avance de su investigación, para darles una mano y darles una opinión de cómo va, ¿ok? Recuerden la comunicación, comunicarse es lo más importante, eso nos hace diferentes, eso nos marca como especie, no porque seamos bípedos comunes, sino la comunicación, ¿ok? Y ya está probado con ese experimento del primate con el niño. Bien, jóvenes, espero que tengan un excelente fin de semana. Vamos a detener la grabación.